¿Qué tal, amigos y amigas de miscasasdeapuestas.com? Jornada 14 de la quiniela. Y se preguntarán, ¿y la 13 por qué no la hicieron? Pues bueno, entre otros motivos, no trabajamos el fin de semana, pero lo más importante es que era una quiniela muy rara, muy extraña, con partidos de Jamaica, de Surinam, de Islas Bermudas. Y bueno, llegamos hasta un punto, pero como comprenderán, pues del fútbol de Islas Bermudas, pues no tenemos mucho conocimiento. Pero regresamos con una jornada 14 de la quiniela en la que solo tiene cabida el fútbol español, ya saben, primera y segunda división. Y para desgranar estos partidos tenemos ya con nosotros a nuestro compañero Luis del Barco. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? Pues yo muy bien y con ganas de que comience otra vez la liga y ver este fútbol que tanto nos gusta y que tan complicado es a veces de pronosticar. Sí, decía yo, no hemos hecho la jornada 13 porque es evidente que carecía de interés, al menos desde mi punto de vista, pronosticar un partido de Islas Bermudas. Con todo el respeto para aquel país, yo creo que, bueno, futbolísticamente no despierta ninguna ilusión, al menos para el apostador, entre comillas, español, ¿no? Islas Bermudas pues no me sugiere nada más allá de, entiendo, no sé si un paraíso fiscal o un lugar muy bonito para ir de vacaciones, Luis. Sí, una de las dos, seguramente. Seguramente no. No son excluyentes. Bueno, Luis, vamos a ver en tu lotero esta jornada 14 de la quiniela. La vemos ya en pantalla. Pues como siempre, vamos a hacer una quiniela con cinco dobles. Tú tienes 3 dobles, yo tengo 2. Tú haces los partidos impares, yo hago los pares, para un coste total de 24 euros. Y empezamos con un partido entre uno de los equipos revelación del campeonato, como es el Sevilla, y un Mallorca que, bueno, está remando a contracorriente. ¿Qué nos cuentas, Luis? Venga, pues el Sevilla sí, la verdad es que parecía al principio que como que no apuntaba todavía demasiado, pero es verdad que viene de ganar al Fútbol Club Barcelona allí en el Pizjuán y vuelven a jugar en casa y para mí es el favorito en este partido, obviamente. No se puede decir otra cosa contra un equipo que juega contra el colista ahora mismo, cuando además le recibes en casa. Um, yo creo que aquí el Sevilla sí pudo hacerlo contra el Barcelona y además de qué manera, ¿no? Creo que contra el Mallorca debería ser capaz de repetirlo 2 semanas después y aquí en la quiniela para mí es un uno claro. Es un uno claro. Pues también estoy de acuerdo, Luis. La verdad que este Sevilla, ¿no?, que llevaba unos cuantos años ya pues ahí pues en una situación delicada, diríamos, parece que con Matías Almeida ha vuelto a conectar con la afición. Bueno, lo vimos el otro día, ¿no?, contra el Barcelona, ese 4-1, un resultado sorprendente, ¿no? Pero un Sevilla que, bueno, superó al Barcelona con mucha claridad. Es verdad que el equipo culé tuvo sus ocasiones para que el resultado no fuese tan abultado, pero como digo, un equipo que ha recuperado confianza, y no solo confianza, sino también puntos. Motivo de ello es su sexto puesto en la clasificación general. Marcamos ese 1, Luis, y nos vamos al segundo partido. Hablábamos del Sevilla-Barcelona, pues el Barcelona, precisamente, un Barcelona que pues viene de perder, evidentemente, contra el Sevilla por 4-1, un Barcelona con muchísimas bajas, pero un Barcelona que aún así para mí es favorito en casa ante el Girona. Voy a marcar un 1. Yo creo que tampoco estamos diciendo nada que no hayamos dicho ya. Al final no tenemos dobles ilimitados ni triples siquiera. Partidos del Barcelona en casa, pues victoria local, Luis. Muy bien, pues nada, seguimos, mejor dicho, y nos vamos al Villarreal Betis. Em, Partido, bueno, entre dos equipos que se encuentran ahí en la tabla, ¿no? Es uno de estos partidos bueno, que mueven el tablero, mueven la clasificación. La, Am, la parte alta de la sí, la parte clasificación. alta de la clasificación, Tercero contra cuarto, ojo, ¿eh? Hablamos de equipos de puestos Champions. Para mí el partido de la jornada, Luis. Continúa. Sí, un Villarreal que, bueno, que está sorprendido, ¿no? Este año, me parece a mí que es uno de los equipos que más
dos de los equipos, en realidad, que más gusta ver jugar al fútbol. Y para mí es un partido complicado de pronosticar. No las tengo yo todas conmigo. Creo que podría ir tanto de un lado como del otro. Por jugar en casa, voy a poner Villarreal o empate. Me gasto aquí una doble. Pero bueno, es verdad que el Betis le veo perfectamente capaz de ganar este partido también. No sé, ya te digo, me genera mis dudas aquí. Si nos vamos a las casas de apuestas, por ejemplo, dan al Betis como favorito, me parece, incluso. Así que bueno, ya te digo, partido No, complicado es favorito el Villarreal. Es verdad que con una cuota elevada de 1,91 por euro apostado, pero es favorito el Villarreal. No sí que obstante, gana el partido entonces. eh, Pero yo estoy de acuerdo contigo es de estos partidos que yo veo y digo, veo un partido que gana cualquiera. Es decir, no sé por qué no compro la X, no sé por qué no la compro. De hecho, si tenemos en cuenta, Luis, los últimos partidos, los últimos enfrentamientos, mejor dicho, entre Villarreal y Betis, los últimos 4 han sido victorias de uno u otro equipo. Es más, para ser más exacto, más específico, Villarreal ha ganado 2 y Betis ha ganado 2. Es decir, partidos en los que cualquiera se puede llevar los 3 puntos. Pues como norma general está siendo así. De hecho, llama la atención que la temporada pasada el Villarreal gana en el Villamarín y el Betis gana en la Cerámica. O sea, son datos bastante llamativos. Pero bueno, si tú me dices 1x, yo marco el 1x, ¿eh, Luis? sí, bueno, son dos equipos que es verdad que tienden a empatar poco, la verdad, menos el Villarreal que el Betis. Pero bueno, cuando son dos fuerzas que se enfrentan ahí en lo alto de la tabla, creo que es un partido que puede ser propicio de empate este año. Ujú. Pero bueno, como dices, tampoco, ya te lo decía antes, me cuadra también que pudiera caer de un lado o de otro. Vale, pues marcamos ese 1x. Ya está. Si ha sido tu sensación, pues podemos ver un partido de 2-2. ¿Por qué no? Eso sí, yo espero eso, un partido over en cuanto a goles. Nos vamos a Madrid, nos vamos a ese Atlético de Madrid-Osasuna. Voy marcando el 1. Bueno, lo hemos comentado en vídeos anteriores. Atlético de Madrid, pues equipo de... Es verdad, hay que decirlo, que viene de empatar en Vigo 1-1, pero hasta ese momento diríamos que era el equipo de moda en el fútbol español, después de aquella victoria por 5-2 ante el Real Madrid en el derby. Luego hizo lo propio en la Champions, superando con creces al Eintracht 5-1. Es verdad que se queda ahí ese 1-1 en Balaídos, pues bueno, un poco un frenazo, ¿no? A la buena tendencia que tenía el equipo del Cholo Simeone, pero también hay que decir que el Atlético de Madrid jugó gran parte del partido con un hombre menos y eso evidentemente condicionó en Vigo esa expulsión temprana del Inglés. Yo veo a un Atlético de Madrid, como digo, muy superior a Osasuna, al menos sobre el papel. Es verdad que respecto a puntos no hay tanta diferencia. Hay que recordar que el Atlético de Madrid empezó la temporada perdiendo muchos puntos y son quinto contra duodécimo. En términos clasificatorios sí hay distancia, pero a nivel de puntuación no, porque el Atlético de Madrid tiene 13 puntos y el Osasuna tiene 10, es decir, son 3 puntos de diferencia únicamente, a pesar de la distancia clasificatoria. Un Osasuna, que hay que decirlo, viene de perder contra... un Osasuna que viene de ganar contra el Getafe 2-1, pero anteriormente encadenaba 3 partidos sin ganar, con 2 derrotas y un empate. No sé, yo veo al Atlético de Madrid favorito, voy a marcar un 1 y tampoco le voy a dar más vueltas a este asunto. Si te parece, Luis, nos vamos a Elche. Elche, otro de los equipos revelación de esta campaña, contra un Athletic Club, bueno, venido a menos, diríamos. Sí, y para mí, bueno, esa es la clave, ¿no? El estado del Athletic y la revelación que viene siendo el Elche. Es este partido en el que las casas de apuestas daban favorito al Athletic Club de Bilbao Sí, sí. por encima del Elche. Y bueno, aquí yo voy a romper una lanza a favor del Elche y voy a ir en contra de lo que dicen pues estas casas de apuestas o los pronósticos y voy a marcar al Elche como favorito. La verdad es que es un equipo que
Pues eso que podemos decir ya del Elche, ¿no? Está jugando muy bien, como decías, equipo de revelación, convence mucho. Es verdad que perdió su primer partido la semana pasada en toda la temporada contra el Deportivo Alavés, pero ocurrió, la mayor parte de los goles ocurrieron en los últimos 10 minutos cuando el Elche estaba jugando ya con un Un hombre jugador menos. menos. El Athletic Club de Bilbao ganó su primer partido desde agosto, desde la última jornada de agosto, la semana pasada precisamente, contra el Mallorca. Dicho lo cual, teniendo en cuenta que el Mallorca es colista, tampoco me parece demasiado significativa esta victoria, o bueno, como para decir que estén en racha ascendente todavía. Y ya te digo, con el Elche habiendo perdido un único partido y además teniendo en cuenta que estaba jugando con uno menos, jugando en casa esta jornada, a mí me parece que se puede llevar este partido. Y pues ahí está el 1. Ahí está el 1, un Elche, como dato, que no ha perdido en casa esta temporada. Es un empate y 3 victorias. Marcamos ese 1, como digo, y pasamos al siguiente partido. Nos vamos a Vigo, ese Celta de Vigo Real Sociedad. Bueno, 2 equipos necesitados de puntos. Temporada bastante floja de ambos. Es verdad que el Celta, la dinámica no es tan negativa como marca la tabla. Es 16º contra 19º. Están los puestos bajos de la general, pero la dinámica del Celta no es tan negativa porque, bueno, es el líder de empates de la liga. Es decir, que ha acabado 6, y digo 6 encuentros de los 8 disputados con un resultado de empate 1-1. Esto es absolutamente loco. Bueno, y de la Real Sociedad, pues poco podemos decir. Se está jugando el puesto Sergio Francisco. Todo lo que no sea ganar en Balaídos, se dice en la prensa de San Sebastián, que conllevaría el cese del que fuera técnico de la Real Sociedad B. Y bueno, como información suena bastante García Pimienta, lo cual me parece llamativo. Pero vamos a lo que nos ocupa, que es la quiniela. Voy a poner un 1 o un X. En resumen, que la Real Sociedad no gana en Balaídos y que Sergio Francisco no se sentaría en el banquillo la próxima jornada, Luis. Bueno, a eso de momento no tenemos que apostar, con acertar el resultado nos vale. Ese 1-1 suena fuerte, la verdad, viendo el historial. Veremos a ver lo que pasa. Y nada, saltamos a un Levante Rayo Vallecano, que la verdad, pues es de estos partidos que están ahí, vecinos en la tabla, mismas victorias, mismos empates, mismas derrotas, mismos puntos, mismo golaveras, no, pero casi, -1 y -2. Pues, ¿qué te voy a decir? Partido pues muy, muy igualado. El Levante viene de ganar al Oviedo, el Rayo viene de ganar a la Real. Lo que he visto del Rayo, la verdad es que esta temporada no me está convenciendo demasiado, en los últimos partidos al menos. Y por eso, jugando fuera de casa, tengo aquí marcado un Levante o empate, 1x. Marcamos ese 1x, otro doble. Es verdad que me llama bastante la atención, Luis, que el Levante, que está realizando una temporada bastante correcta, es un recién ascendido, el Levante no ha ganado en el Ciudad de Valencia. Son 2 derrotas y un empate, pero bueno, entiendo que siempre hay una primera vez. Marcamos... O si no gana el Levante, pues al menos que sea empate. Marcamos ese doble, ese 1x, ya está marcado. Y pasamos al siguiente partido, un Getafe Real Madrid. Nos vamos a otro derbi de la capital de España y voy a marcar el 2. Voy a marcar el 2. Bueno, primer argumento, como siempre, cuando juega el Real Madrid, cuando juega el Barça, no gastamos dobles. Y bueno, segundo argumento, que tampoco es que el Getafe sea aquí uno de los equipos que le puede crear más problemas al Real Madrid, aún actuando como local y aún pues siendo un equipo, más allá de los resultados, un equipo siempre sólido, siempre competitivo, siempre peleón, ¿no? Como es el equipo de José Bordalás. Pero bueno, al final, si tenemos en cuenta incluso los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Getafe, el Real Madrid ha ganado los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los últimos 7 partidos entre Real Madrid y Getafe los ha ganado el Real Madrid. Es decir,
bueno, yo creo que pocas dudas respecto a este pronóstico. Luis, cerramos primera división con ese 2 y nos vamos ya a segunda división. Segunda división de locura, como siempre, y un partido todavía más loco entre dos equipos que han cambiado de entrenador a estas alturas de temporada, cuando apenas estamos empezando, dos equipos que están en la zona baja y que necesitan ganar. El Zaragoza contra la Cultu, Luis. Sí, sí, bueno, segunda división loca, como dices, fin de semana loco el pasado también, con esa victoria de la Real Sociedad B, con la derrota, o mejor dicho, la victoria del Málaga también ante el Depor, ahora llegaremos. Bueno, pues es la segunda, es la Liga Hypermotion, la Liga Hipertensiones, ¿no? Como comúnmente se la llama. Y pues para este Zaragoza Cultu, la verdad es que no tengo mucho que decir. Son dos equipos que, pues eso, están penúltimo y antepenúltimo en la. Perdón, último y penúltimo en la tabla y que necesitan los dos, evidentemente, ganar, pero que pues no son conocidos por ese gran despliegue de fútbol, ¿no? Es verdad que la Cultu es un caso extraño porque los dos únicos partidos que ha ganado han sido contra el Racing y contra el Real Valladolid, que son equipos que están en la parte alta de la tabla, ¿no? Es un poco esa paradoja. Teniendo en cuenta esa referencia, evidentemente podrían ganar al Zaragoza, pero también es verdad que si están ahí abajo es porque no han ganado demasiado. Y teniendo en cuenta que tienen unas estadísticas bastante similares y que el Zaragoza juega en casa, para mí este es un partido que puede acabar en empate y eso es lo que tengo. Marcamos ese empate entre el Real Zaragoza y la Cultural Leonesa, un Real Zaragoza que cesaba tras la derrota ante el Almería a Gavi y ponía como primer entrenador, al menos de forma momentánea, a Emilio Larraz. Por tanto, debut en el banquillo zaragocista. Vamos al Leganés Málaga, dos equipos, 15º, Leganés 16º, Málaga empatados a puntos con 11 puntos cada uno. Y pues comentábamos antes, ¿no? Entre el Levante y ¿cuál era? El Levante y el Rayo. Golaveras parecido, pues aquí más de lo mismo. +1 Leganés, -1 Málaga, partido que se antoja a priori que va a ser bastante igualado. Un Leganés, eso sí, un Leganés que no se está haciendo fuerte en Butarque, son 2 derrotas y 2 empates como local, y un Málaga que viene lanzado después de, bueno, superar con bastante autoridad al Depor, ¿no? 3-0 se impuso el conjunto malacitano al deportivista. Un partido que voy a ir precisamente por esa mala racha de Leganés en casa y esa motivación extra que puede tener el Málaga después de ganar al Depor. Es verdad que es muy favorito el Leganés, según las casas de apuestas, pero me voy a ir por el lado visitante. Voy a poner un 2. Muy bien. Si quieres, pasamos al Castellón Albacete. Luis. Sí, a ver, son dos equipos que, bueno, los dos vienen en una dinámica similar. Me parece que los dos acabaron, si no me equivoco, 0-0 en sus respectivos encuentros la semana pasada. Ah, para mí es un partido complicado, este Castellón-Albacete. Si tuviese más dobles pondría 1x. Para mí es un partido de empate también. Creo que los dos equipos tienen un juego similar. No veo un partido. A ver, son dos equipos que la verdad es que proponen y marcan goles cuando el partido está para ello, pero también son equipos que son capaces de cerrarse y no proponer demasiado. Para mí, por eso es un partido de empate. Si fuese contra otro equipo, fíjate, te diría que el Castellón podría llevárselo, pero viendo lo que hemos visto del Albacete hasta ahora, para mí me cuadra un empate. Veremos. Marcamos ese empate entre Castellón y Albacete, dos equipos que encadenan, cada uno de ellos 5 partidos sin conocer la derrota. Por tanto, buena tendencia del Castellón y del Albacete. Nos vamos a tu tierra, a Valladolid, para ese partido entre el Valladolid y el Sporting. Pues quizás era un pronóstico que te podría haber tocado a ti, porque a ver qué decimos aquí. Es verdad que
el Valladolid, ¿no? Regresó a la senda del triunfo contra el Burgos la pasada jornada, se impuso 0-1. Y el Sporting hizo lo propio tras 5 derrotas consecutivas, ganándole al Racing de Santander en el Molinón, estrenando entrenador, que lo habíamos comentado que el cambio de entrenador pues a veces es un factor clave, ¿no? Y así se demostró contra el Racing que, bueno, se estrenaba Borja Jiménez como nuevo técnico del conjunto sportinguista con un triunfo, con 3 puntos. Y bueno, 2 equipos históricos. Vamos a ver qué es lo que marco aquí, porque todavía tengo mis dudas, pero como tengo dudas y no tengo dobles, voy a marcar un 1. Es de esos partidos que te digo, me voy a ir por la condición de local para decidir qué es lo que marco. Entonces voy a marcar un 1 a favor de tu Real Valladolid y bueno, veremos a ver qué es lo que sucede en el José Zorrilla. Y de Valladolid subimos un poquito más para el norte, bastante más, ya nos vamos ya al norte de la península. Y en Santander, ese Racing Deportivo, qué partido, un partido que años atrás, pues bueno, era de primera división, hoy en segunda, pero que será un buen partido seguramente. ¿Qué nos cuenta Luis? Sí, bueno, pues es uno de los, probablemente el partido de la jornada en segunda división, ¿no? Bueno, para mí el Racing la verdad es que es el equipo que más descolocado me tiene en su andadura esta temporada. Hace cosas muy extrañas. Tanto te empieza bien y te gana todos los partidos, como de repente pierde contra equipos un tanto más extraños, ¿no? Como puede ser la Cultu que decía antes. Para mí este partido lo tengo marcado como 1 o 2. Creo que puede caer de cualquier lado. El Depor no había perdido hasta la semana pasada y de repente le da por perder contra el Málaga, ¿no? Que llevaba una racha francamente mala. Me parece que, evidentemente, ¿no? Tratarán de volver a la senda de la victoria en este partido. Lo pueden hacer contra el Racing. El Racing es verdad que juega en casa, pero ya hemos visto que esto no siempre es un factor que a ellos les haga ganar. Entonces, no sé, yo tengo 1 o 2. Creo que será un partido donde vamos a ver propuestas de ataque bastante claras por ambas partes. Y bueno, no lo sé, creo que será un partido interesante de ver y como digo, creo que puede caer de ambas caras. Pues sí, yo también creo lo mismo, Luis. Y cerramos el 1x2, partido 14, con ese Córdoba-Almería. Derbi andaluz, 2 equipos en buena racha de resultados. Son 4 partidos sin conocer la derrota, ambos. Córdoba 2 victorias y 2 empates. El Almería 3 victorias y 1 empate. Ambos vienen de ganar en la última jornada. El Córdoba a la Cultural Leonesa 1-0 y el Almería al Real Zaragoza 4-2. Yo voy a gastar ya el último doble. De hecho, lo tengo que gastar porque, porque ya se nos acaban los partidos de 1x2. Así que voy a marcar un x2. No descarto un empate. Córdoba jugando como local. Yo creo que son 4 partidos como local, solamente una derrota. El equipo está enchufado, como he dicho, son 4 partidos ya sin conocer la derrota. No descartaría un empate. Yo la victoria del Córdoba tengo más dudas. El Almería es un equipo que está actuando muy bien como visitante, solamente una derrota como visitante de los 5 partidos que ha disputado fuera de casa. Entonces, bueno, voy a gastar el último doble que me queda aquí, empate o Almería. Y como digo, cerramos el 1x2 y nos vamos al pleno al 15, al marcador exacto entre ese Alavés y Valencia. Sí, bueno, espero un partido, la verdad, bastante igualado, no con muchos goles por ninguna parte. Si tuviese que elegir 1x2, para mí sería empate. Y tengo un 1-1, la verdad. Un 1-1. Sí. Pues me parece un resultado bastante coherente, bastante lógico. No veo un partido con muchos goles, la verdad, y me encaja bastante este 1-1. Pues nada, Luis, hasta aquí la jornada 14. No hemos tenido partidos de Surinam ni de Islas Bermudas, pero bueno, hemos tenido partidos
bastante buenos también. No a ese nivel, evidentemente, pero han sido bastante buenos. Cerramos la quiniela en tu lotero y nos vamos a ir a la porra 8 de 888 Sport con sus, valga la redundancia, 8 partidos. Y ya la vemos en pantalla, estamos en... Espérate, que la añado al escenario. Ahí está, ya la vemos en pantalla. Vamos a ver si la podemos ampliar un poquito más para que se vea mejor. Vale, pues por ahí más o menos, un poquito más. Ok, pues mira, ahí tenemos los 8 partidos de la porra 8 de 888 Sport. Es una porra gratuita en la que puede participar cualquiera, simplemente tienes que estar registrado en esta casa de apuestas y donde siempre se ponen 10.000 euros en juego si aciertas los 8 partidos. A diferencia de la quiniela, aquí no hay dobles, aquí no hay triples, aquí o gana uno o hay empate. Y vamos con ese primer partido. Nos vamos a la Premier League, Luis, un partido entre el Brighton y el Newcastle. Sí, dos vecinos de tabla que igual que nos ocurría antes, tienen mismos goles, mismas victorias, empates, derrotas y puntos. Es decir, tendencia muy similar. Y precisamente por eso, para mí, en este partido en el que se juega en casa del Brighton, para mí este es un empate, la verdad. Lo veo yendo por ahí. Te digo, 2 victorias para cada uno, 3 empates, 2 derrotas. Para mí esta puede ser un cuarto partido de empate. Perfecto, marcamos ese empate entre el Brighton y Newcastle y nos vamos a la Serie A, partido entre el Lecce y el Sassuolo. Voy a marcar un 2 a favor del Sassuolo. Lleva 2 victorias consecutivas, está mejor clasificado, noveno contra decimoquinto. Y lo que es más relevante para mí es que el Lecce, el Lecce, ¿no? Se dice en italiano. Lecce, ¿no? Como leche de tomar. Yo creo que es leche, ¿no? No Algo sé así, si sí. está bien, ¿no? Pero más o menos por ahí anda. El Leche no ha ganado en casa. 2 derrotas y un empate. Sassuolo, a nivel de equipo, también es superior. Vamos a marcar un 2 a favor del Sassuolo. Victoria visitante y seguimos en Italia. Y nos vamos a donde está aquella famosa torre inclinada. Nos vamos a Pisa. Pisa contra Verona, Luis. Sí, inclinada como la temporada del Pisa. Va último y se juega en este caso contra el antepenúltimo, es decir, de estos partidos en los que el fútbol de momento pues no predomina, al menos en lo mostrado hasta ahora. Para mí es un partido de empate también. Marcamos ese empate y nos vamos a Roma. ¿Qué lugar? Roma. Roma-Inter. ¿Y qué partido, Luis? Bueno, es que partido entre 2 potencias del fútbol italiano, evidentemente, segundo contra cuarto, 2 equipos que lleva cada uno de ellos 3 victorias consecutivas. Y es verdad que el Inter es ligeramente favorito en las casas de apuestas. Yo tengo más dudas. Pero aún así voy a darle ese voto de confianza al conjunto interista. Vamos a marcar un 2 aquí, victoria del Inter en Roma. Partido 5, regresamos a la Liga Española. Ya hemos hablado de estos partidos en la quiniela, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Elche, Athletic de Bilbao. Sí, bueno, pues lo dicho, siendo coherente con lo que comentaba antes, Elche. Marcamos el Elche y siguiente partido es el Celta Real Sociedad. Ya hemos comentado, ¿no? Yo había puesto un doble aquí en la quiniela, Celta o empate, y bueno, voy a quitar el doble porque no hay y me voy a quedar con el empate. Voy a marcar una X. Partido que espero bastante disputado. Ambos equipos se juegan mucho a nivel de puntuación. Y el penal 15 que nos aparece por aquí. Habías marcado un 1-1. Entiendo que marcarás también un empate o has cambiado de opinión. Sí, así es. Marcamos un empate en ese Alavés contra el Valencia y cerramos esta porra 8 con el partido del Levante contra el Rayo Vallecano. En la quiniela habíamos marcado 1X, pues voy a quitar el empate y me voy a quedar con la victoria del Levante. Ya está nuestra porra 8 y enviamos, me logueo. Ahora, ya está, ya tenemos nuestra porra 8 hecha.
Y nada, pues volvemos la semana que viene, Luis, con la quiniela y con la porra 8, también con la winiela, que haremos otro vídeo para diferenciar un poco el tipo de apuestas, porque la winiela sí que está enfocada en las apuestas deportivas. Luis, gracias. Nos vemos la semana que viene. A ti, Carlos, y nada, mucha suerte a todos. Chao, chao. Suerte, hasta luego.